Damos paso al próximo panel, que se llama Compliance en tiempos reales, revisando la causa Cuadernos. Creo que una de las causas más contemporáneas y emblemáticas de los últimos tiempos, así que todo por aprender y por saber. Así que los invitamos a Mariana Hidrogo, que es quien va a moderar este espacio, a subir al escenario. Gracias, chicas. Bueno, acá subió, este es el invitado de lujo que tenemos, que es Diego Cabot. Bienvenido, Diego. Hola, hola. Buenos días. Llegamos justo, ¿no? Llegamos justo. Estábamos arriba y estábamos justos. Bueno, yo creo que Diego Cabot no necesita presentación porque es una persona muy pública y ustedes lo conocen, pero sí quiero decir algunas pequeñas cosas. Primero, que Diego es prosecretario de redacción de La Nación, pero no solo eso, es abogado, como muchos de los que estamos acá, es pampeano, orgulloso de ser pampeano, es de River Plate, eso quiero decir. Ya sabíamos que era inteligente, pero este dato lo confirma. ¿Te gusta el mate? Me dijeron, más que el café. Sí, ahora estoy un poco más amigado con el café porque he encontrado algunos mejores acá en Argentina. Estás virando, está muy bien. Y le gusta considerarse como una persona no templada. Creo que tenés una personalidad picante, diríamos. Sí, el otro día lo que me dice es, a propósito de una anécdota, que el otro día tuve que declarar muchas horas en tribunales. Y entonces José del Río, que trabaja, es secretario de la redacción y es como mi coequiper en todos estos temas, me dice, lo primero que me manda es un mensaje, me dice, conocí una persona nueva, porque estuve tranquilo 13 horas, en general no soy así. Sí, quiero decirles que, bueno, Diego Cabot, como ustedes saben, inició una investigación hace 8 años, en 2018, que empezó con 8 cuadernos manuscritos por Centeno. Hoy es una causa que tiene 85 imputados. Vos corregime si yo estoy diciendo algo mal, ¿eh? 65 empresarios. Sí, tiene 85 imputados en esta parte, hay otros 80 más. Wow. Que todavía no se elevó a juicio, ¿no? Es la parte que está elevada a juicio, son 85 imputados. Muchos de ellos, obviamente, en otras causas también lo son, ¿no? No son 85 personas más. Hay 85 en otras causas o en otras partes de este proceso que se fue construyendo con diferentes expedientes, digamos, o cuerpos, hay 85 más que van a ir, todavía no está elevado a juicio, así que vamos a tener un tiempo más de esto. Un tiempo largo. Y leí más de 750 testigos, ¿no?, previstos ya en la causa. Sí, esos son los que están previstos. Para que tengan idea, el primer mes había previsto que la declaración en el primer auto de llamado de prueba, digamos, de llamado a testimoniales de mayo, había previsto 43 y llegaron a tomar 10. Acá tenemos al testigo 1. Sí, yo fui el 1. Literalmente. Se estrenó el proceso, esa parte del proceso. Que además quiero mencionar algo, porque lo leí, lo estuve viendo y lo charlábamos. Estuvo 11 horas declarando. Imagínense, para todos los que trabajamos compliance, tener un testigo, una entrevista, 11 horas a agua mineral y café, durante todo un día encerrado. O sea, tratamiento de testigos. Bueno, te quiero preguntar, digamos, una pregunta que es básica, ¿no? ¿Cómo surgió el caso? ¿Cómo lo trabajaste? Sintéticamente, porque yo creo que muchos ya conocen, pero hacenos un recorrido así de los hitos. Bueno, el caso surge, como ustedes bien saben, de 8 cuadernos que siempre en estos procesos o en estos momentos o en estos tipos de investigaciones hay un poco de casualidad y un poco de causalidad. Es una mezcla de ambas. Yo en ese momento vivía por Belgrano, estaba construyendo, entonces alquilaba un departamento y un vecino que ya hacía como 4 o 5 años, como siempre saben, las obras, excepto que uno tenga una billetera que no es la mía para hacer fuentes y demás, las obras tardan. y entonces
había vivido ya varios años en ese lugar y nada, un vecino mío era amigo de este buen hombre de Centeno. Yo ni sabía, pero bueno, en un momento él se empezó a acercar a mí porque era vecino literal. O sea, habíamos pegado en los dos edificios. Él había leído libros míos, o sea, ya nos conocíamos hace un par de años y un día me dice, mi amigo, ¿te acordás? El negro, me dice, porque le decía el negro, que era chofer del ministerio, qué sé yo. Bueno, me dio una caja con cuadernos, me dio una caja y me dijo que ahí está todo, qué sé yo. Venía a buscarlo. Si querés ver de qué se trata. Y la verdad que yo no lo tenía como una fuente tan válida, entonces tardé un tiempo en ir y un día ya por enero de 2018, enero puntualmente es un momento que en general, salvo en 2001 y algunos en 2002 y en algunos años más, es un valle de información, ¿no? Para los periodistas. Entonces ahí fui y dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata y bueno, me encontré con esto y ahí empezó, ¿no? Empezó toda una serie de decisiones que básicamente tuvieron como un común denominador, si quieren, un común denominador en todas las decisiones que fui tomando, que fue la decisión de ser muy, muy cuidadoso con una información que, bueno, ustedes son muchos abogados, otros contadores, así que conocen de los que les voy a hablar, pero era como si fuese un libro íntimo, ¿no? No era un instrumento público que yo lo podía publicar mañana a la mañana y total, después de que el juzgado que venga oficie. Y se va a encontrar con los originales. No, esto era otra cosa, tenía que tener otro tratamiento. Yo enseguida lo traté como si fuese, bueno, estoy publicando un libro íntimo. Ahora, ¿por qué lo publico? Bueno, porque tiene la descripción de conductas que son de funcionarios públicos, de conductas que sí son relevantes y demás. Bueno, todo ese tamiz que hacemos los periodistas cuando un hecho consideramos que tiene novedad, que es nuevo, que tiene trascendencia pública y demás, y por eso lo publicamos, y otras cosas quedan en el ámbito de la información que no se publica. Entonces, la sometí a todo ese tamiz y bueno, ahí fui tomando las decisiones que les digo, todas tuvieron como común denominador la cautela extrema porque era como una cosa totalmente distinta, donde involucraba a muchísima gente, no solamente a funcionarios que por ahí tienen el cuero más curtido, sino al mundo empresario que en general son bastante más de mandíbula floja, ¿no? Que los funcionarios, pero por otra parte cuyas conductas cuando son denunciados tampoco las conocíamos demasiado, ¿no? Entonces, como te digo, todo con mucha cautela, eso llevó a que sea todo un proceso prácticamente secreto, ¿no? Que hicimos durante muchísimo tiempo y que nadie supo durante 6 meses, 7 meses, casi 6, 7 meses que trabajábamos sobre esos documentos. Lo cual es fundamental, ¿no? Confidencialidad, por lo menos en una parte de la investigación, la confidencialidad es durante toda, pero sobre todo al inicio que tenés que juntar las pruebas. Y te quería preguntar, como investigador, ¿no? ¿Qué funcionó y qué no te funcionó en esa investigación? Bueno, funcionó el marco de confianza que fuimos construyendo entre los que estábamos. Creo que eso fue fundamental. Hicimos un grupo, éramos muy poquitos, éramos 5 los que sabíamos del asunto. Después algunos por comentarios que yo les hacía o por consejos que pedía sin contarle todo, ¿no? ¿Qué harías si tuvieses un libro íntimo de una persona pública? Por ejemplo, más o menos iban teniendo por ahí alguna punta y demás, pero básicamente los que estábamos trabajando éramos 2 alumnos míos de la maestría que en ese momento estaban haciendo como una pasantía en el diario, Candelaín y Santi Narra, que laburaban conmigo. Para que ustedes tengan idea, nosotros trabajábamos después de nuestro horario de trabajo. O sea, yo salía, en ese momento era editor de economía y salía tipo 9, 10 de la noche del diario, 9. Ya no estaba a cargo del día a día, pero editaba gran parte del contenido y entonces a esa hora nos íbamos a trabajar a mi casa hasta las 3, 4 de la mañana y al otro día volvíamos. Entonces fue como una cosa bastante, en algún punto también tuvo esa calidez del trabajo nocturno y como muy de grupo de laburo genuino. Y al otro día cada uno arrancaba con su actividad y nadie decía nada. Después estaban al tanto José del Río y Fernán Saguié, que es el director y uno de la familia de los dueños del diario.
y nada más, ni siquiera nadie más de la... Y eso funciona muy bien. ¿Qué no funcionó? Y lo tendrían que decir los demás. Yo creo que la estrategia más funcionó, porque 8 años después y 85, eh, eh, en este caso, pero 85 defensas con varios ceros en sus cuentas, ¿no? Todas muy bien pagas, no pudieron evitar que empiece el juicio, ¿no? Que fue lo que siempre quisieron, no volver a toparse con los hechos, ¿no? Que me parece que ese es un punto. Que todo termine como en una cuestión procesal, como terminan muchas veces este tipo de casos, que finalmente no se terminan discutiendo los hechos, ¿no? Sino solamente se discuten durante años o décadas, como en el caso Armas, cuestiones procesales. Eh, y me parece que ese fue como la gran apuesta de todos, que no vuelvan a ponerse los hechos sobre la mesa y finalmente sucedió. Entonces, si uno mira esa estrategia, diría, bueno, yo no tendría muchas cosas para quejarme de que fallaron, ¿no? Pero bueno, por ahí obviamente quienes están de otro lado seguramente dirán que sí. No, bueno, siempre habrá varias opiniones, pero vos es que mirando un poco, haciendo un poco de research, en algún lado te escuché decir que este fue un caso, bueno, que pasó de todo, pero que fue un caso donde vos tuviste la oportunidad de ver de cerca la miseria humana, ¿no? Las miserias. Sí. Y te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te conmovió o qué fue lo que más te sorprendió en este caso? Lo que más me sorprendió en este caso fue cómo me trataron mis colegas, y cómo me tratan, o cómo me destrataron. La verdad que fue ese. Sentí un enorme dolor muchas veces por cómo me trataron y me tratan mis colegas y las cosas que dicen de mí. Ahí aprendí, digamos, por consejos sabios de buena gente que estuvo al lado mío, a no contestar nunca, ¿no? Y ahí hace 8 años que no le contesto a nadie, que digan cada cual lo que quiera sobre la causa, está todo ahí, yo lo conté 1000 veces a cómo lo hice, bien o mal, pero fue eso lo que hice. Y, y bueno, y que cada cual diga y opine lo que quiera. Pero lo que más me sorprendió y me conmovió y me dolió fue cómo me trataron mis colegas, ¿no? Que muchas veces, una vez, por ejemplo, llegó la señora que trabaja en casa y me dice, ayer estuvieron 1 hora hablando de usted. Y le digo, ¿dónde? Y dice, en tal lado. No sabe las cosas que decían. Yo no entendía nada. Dice, pero decían de todo de usted, me decía, ¿no? Y eso para mí fue un dolor enorme, porque primero que yo no hago periodismo de periodistas, y si lo hiciese los llamaría, ¿no? Para hacer periodismo, como hago con cualquier fuente, que siempre antes de publicar lo llamo y le digo, tengo esto para publicar, o voy a decir esto, o tenés algo para decir, pero me acuerdo que me inventaron viajes a, no sé, a confines del mundo, cuando yo estaba acá, me podrían haber preguntado, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Estoy acá, ando en bicicleta, salgo a correr, o estoy... entonces eso fue lo que más me dolió. Y después, obviamente, mucha gente o sea, perdí relaciones humanas por este caso. Porque la Argentina toma todo casi como una cuestión religiosa. Imagínense que si ahora hay gente que se niega a un aplauso a Messi, después de 20 años el pobre tipo demostrando, imagínense lo que pasa. Entonces me dolió mucho eso, ¿no? Por ahí como que me hayan dejado, como que haya perdido relaciones humanas por este caso, ¿no? Y después eso con el impacto que tuvo para mi familia, para mis hijos, para mi mujer, para muchos. La famosa grieta, ¿no? Uh-huh. Cuando uno habla de estos casos y casos de corrupción y uno busca investigar estos casos de corrupción o de fraude dentro de las empresas, uno siempre busca indicadores, ¿no? Señales de alerta, red flags. ¿Cuáles fueron los red flags, vos, digamos, desde tu mirada de investigador, cuáles fueron esos red flags que en el sector privado no se vieron o no se quisieron ver antes de que esto pasara? Mira, ya que dijiste que soy hincha de River, te voy a contar con una anécdota, no una anécdota, sino como una ilustración, o te lo voy a graficar con la cancha. ¿Viste? Cuando vos vas a la cancha hay banderas, ¿no? Bueno, eso puede ser un red flag. En este caso es lo que pasa en los superclásicos, que bajan una bandera que cubre toda la tribuna. Es como si no vieras eso, ¿no? O sea, como si vos no vieras una bandera de 70, 80 metros de largo que cubre toda una bandeja.
Y te voy a contar ahora sí una anécdota. Esto es una ilustración y esto es una anécdota. Una vez a mí me llamaban siempre, no me llamaban, el diario, hace 20 años, 25 años, 23 años que trabajo en el diario, y en general todos los años voy al Coloquio IDEA, que es el lugar donde se une lo que podríamos llamar el Círculo Rojo, ¿no? Una vez por año, Mar del Plata, bueno. Y yo voy todos los años, fui todos los años como periodista a cubrirlo y demás. Un año, en 2018, me llamaron para darle una charla a los CEOs, ¿no? De las compañías y demás. Después finalmente la charla se hizo abierta porque los periodistas pidieron también estar y finalmente accedieron. Bueno, la cosa es que yo les dije, bueno, les propuse, le digo, bueno, vamos a empezar la charla con un pequeño juego. Le digo, levante la mano el que se enteró que en la Argentina se pagaban coimas en la obra pública o en las regulaciones, en los contratos regulados por la investigación mía. Nadie levantó la mano, porque todo el mundo sabía. Y ahí vamos a un punto clave en el tema de si quieren, del mundo del compliance o de esta mirada, que es la normalización de las conductas. ¿Entiende? Cuando una organización o una sociedad, en el caso nuestro y del Estado, empieza a normalizar conductas, se hace invisible, se torna invisible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó durante años en el mundo de la contratación pública, que es lo que me tocó estar a mí, ¿no? Pero ahí podríamos buscar enorme cantidad de conductas que nosotros normalizamos y que no por eso, ¿no? son las conductas deseadas, ¿no? Pero me parece que había banderas rojas por todos lados, de hecho hubo empresas que decidieron salir del rubro, ¿no? O no participar, o quedarse de lado, o ser muy prudentes en el tipo de contrataciones que hacían, o si querés de postulaciones que hacían para contratar. O sea que hubo alertas por todos lados y me parece que había gran parte te diría, o un grupo empresario importante, no digo mayoritario, pero sí importante, que prefirió ignorarlas, ¿no? Y ahí, si querés, podemos entrar en mil matices del tema. O sea, yo una de las cosas con las que siempre me topo es con la explicación de, bueno, yo hacía esto porque si no, no trabajaba, ¿no? Y entonces yo le digo, mirá, si yo hubiese, o sea, todos nosotros tenemos muchas veces a diario que tomar una dirección que se bifurca. Y no siempre, en realidad, nunca la decisión es el delito, ¿no? O sea que la decisión de ir por el camino de delinquir, aunque sea por necesidad, es una decisión que se toma en un momento. Y hay que ser responsable de esa decisión. Yo no digo que es posible que haya mucha gente que no tenga opciones, ¿no? Si vos salís a robar para comer, bueno, es posible, pero también tomaste una decisión de salir a delinquir y por ahí no persistir en la búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces digo, me parece que esas cosas hay que ser, o sea, no valen como excusa, y por otra parte hay que ser responsable cuando alguien dice, che, piedra libre, ¿no? Tal cual, y yo te diría, no siempre además la decisión, es verdad, yo coincido con vos, todo el tiempo nos enfrentamos, digamos, consciente o inconscientemente, a momentos en donde uno tiene que tomar decisiones, y uno elige A, y bueno, hay muchas otras opciones que quedan de lado. No siempre es blanco y negro, ¿no? No siempre es o delinco o, ¿no? O sea, muchas veces hay muchas opciones, además de esa, y uno elige conscientemente, sobre todo en estos casos, cuando uno habla de delincuencia económica, son decisiones pensadas, no son decisiones en estado de emoción, digamos, ¿no? Sí, es así, y te digo, muchas veces yo he tenido enormes charlas muy largas con muchos de estos empresarios, incluso mismo muchos con los que están en la causa Cuadernos, y me dicen, bueno, pero yo tenía 1.500 empleados y demás. Entonces yo le decía, bueno, pero vos tenías una empresa de 1.500 empleados, yo los tenía que mantener, perfecto, listo, te tomo eso. Ahora, vos tenías una empresa de 1.500 empleados, ¿genuina o porque hace 30 años que venís haciendo lo mismo? ¿No? Y bueno, ahí empiezan los titubeos. Eso te iba a decir, ¿y cómo ves, o sea, cuál es tu evaluación? Porque muchos empresarios se ampararon diciendo que habían hecho lo que habían hecho, que habían pagado, etcétera, porque habían sido extorsionados, porque esa era la única manera de continuar, ¿no? ¿Cuál es dónde trazarías vos la línea entre lo que es la extorsión
digamos, del poder político o lo que es la colaboración, la cooperación, la connivencia voluntaria del empresariado para seguir un negocio, ¿no? ¿Dónde trazas ahí? No, bueno, o sea, eso me parece una de las excusas más, se me ocurren muchas palabras, pero voy a usar una nada más estúpidas que puedo escuchar, ¿no? Porque no es verdad. O sea, si quieres, podemos hablar de cobardía o valentía y podemos decir, bueno, es lo único que puedo hacer yo, que soy un cobarde. Bueno, te la tomo, ¿no? Pero si sos un valiente, lo denunciás. Entonces, digamos, está bien, yo siempre les digo lo mismo, bueno, estoy hablando con un cobarde, voy a tratarte como tal, ¿no? Y voy a tomar tus explicaciones como un cobarde que sos, ¿no? Pues si tuvieses tanta espalda y tanta, digamos, valor para decir, no tuve opción y no sé, bueno, hubieras denunciado en su momento, ¿no? No me parece que el tema de la extorsión sea un tema, porque además no es una extorsión, era un negocio mutuo, convengamos eso. No es que era una extorsión de una persona que dice, mira, si no me das esta plata, yo mañana te exploto, no sé, tu casa, porque, o sea, no es una extorsión de un narco, que vos viste que hay, no sé, que existe tráfico en una esquina de tu barrio y vos lo querés denunciar y viene un narco y te dice, mira, mañana te mato a tu hijo. Bueno, eso es una extorsión. Esto es un negocio mutuo. Entonces no jodamos. Y vamos a usar esta palabra porque no hay muchas otras. No jodamos. Esto es una excusa de un cobarde. Perfecto, la tomo como tal, ¿no? Como la excusa de un cobarde que no se atrevió en su momento a tomar otro camino, ¿no? O en su caso, de una persona que le convenía, pero nadie hizo esto porque no le convenía, ¿no? O sea, porque nadie hizo, absolutamente nadie. Estamos hablando de empresarios con mucho, pero mucho poder y mucho dinero, pero mucho dinero. Cuando digo mucho dinero es mucho dinero. Muchos de ellos tienen aviones privados, se mueven de una manera que ninguno de nosotros lo haríamos. Vayan y pregúntenle a la fiscal el trabajo que tiene de autorizar continuos y constantes salidas del país de cada uno de los 165 tipos que están procesados. Y después me dicen cómo viven. O sea, solamente hagamos eso. Entonces, eso era un negocio mutuo, una conveniencia mutua. Que a ustedes también le convenía, te la tomo, pero no es una extorsión. Una extorsión es otra cosa. Y te lo digo yo, que conozco ese mundo, porque lamentablemente, como el poder transita por los suburbios, muchas veces los periodistas, para contar el poder, también tenemos que transitar por esos suburbios, ¿no? O sea, andar en un cuarto subsuelo, como estamos ahora, en búsqueda de la información, es lo que hacemos a diario, porque ahí se maneja el poder, en los cuartos subsuelos, ¿no? Totalmente. Justamente tuvimos hoy, más temprano, un panel que habla de la valentía de las personas que precisamente eligieron tomar la otra opción, pelear por las situaciones, denunciar las situaciones que había, enfrentar determinadas cuestiones. Bueno, esto tiene consecuencias, ¿no? Obvio que tiene consecuencias y hay que saberlas y por eso digo, el empresario que dice, que dice, no tuve otra opción, no, sí tenés otra opción. Tuviste esa opción que te era muy rentable, la tenías a mano, ganabas plata, y bueno, está bien, pero no es que no hay otra opción, siempre hay otra opción. Totalmente, siempre hay otra opción. Y justamente quería entrar ahí, ¿no? Porque hoy hablábamos de personas que son valientes, que ejercen la valentía, ahora hablamos de cobardes que eligieron no tomar esa opción. ¿Vos elegiste o te tocó? Yo creo que elegiste, porque cuando elegís el rol de periodista y lo ejercés de una manera determinada, elegís encontrarte con información y denunciar determinadas cosas, ¿no? Y te convertiste en un denunciante de la causa que hoy es probablemente la más importante en la historia de lo que es corrupción o investigación de corrupción en la Argentina. Pero esa historia a vos, en lo personal, donde vos ahí funcionás como un denunciante, te tocó de una manera en particular, ¿no? Y yo quiero ir acá porque en materia de investigación de corrupción, el 50% a nivel internacional, el 50% de los casos que se investigan nacen de una denuncia. ¿Okay? Esa es la principal fuente. Entonces, todos los que trabajamos en investigación de corporativa, de fraude y de corrupción, lo que buscamos siempre es incentivar el sistema de denuncias, que es lo que hablamos todo el tiempo, que la línea de denuncias funcione, que haya una política antirrepresalias, ¿sí? Y que eso esté funcionando y que cuidemos al denunciante. Bueno, acá tenemos un denunciante. ¿Qué te pasó a vos? Porque la realidad es esta, ¿no? ¿Qué le pasa al denunciante en una causa como esta?
Y de todo le pasa. La verdad que digamos, yo tuve la suerte de trabajar en un lugar que siempre estuvieron como que me soportaron, digamos, ¿no? Pues no sé si me soportaron, ya pasé a ser parte del inventario y bueno, estoy ahí. Pero, pero es muy difícil, es muy difícil porque tenés que primero soportar algo que duele mucho, que es, como les decía, las traiciones y demás, ¿no? Después, em, el vacío, o sea, yo me la pasé estos últimos años, ahora un poco menos, pero en los últimos años me la pasé entrando por los entradas de servicio, las cocheras, a los edificios a ver funcionarios o a ver empresarios con los que iba a hablar por mi trabajo, porque nadie quería ni que yo quede en el registro de ingreso a un edificio. Y eso es doloroso, porque yo no cometí ningún delito. En todo caso, soy mal periodista, pero no cometí ningún delito. Es horrible ir a ver a alguien y que te digan, no, bancame que baja la secretaria. Entonces la secretaria bajaba, me hacía pasar por la puertita de vidrio para que yo no quede en ningún registro de ningún lado. Y a mí me duele un montón. Entonces, imagínate que yo estoy en un diario como La Nación que me bancó y que pude seguir haciendo mi trabajo y demás, pero imagínate que lo haces desde el llano, es muy difícil, es muy difícil. La Argentina no está preparada no tiene un aparato digestivo para este tipo de causas o para este tipo de denuncias. No lo tiene, no lo puede digerir, no puede digerir una cantidad de cosas. O sea, fíjate lo que estamos ahora, digamos, como despellejando a un funcionario a cielo abierto, que es Adorni, sacándole hoy veía en un móvil hasta la plata que había gastado y cómo eran los colchones y las sábanas que había comprado. Y viste, porque un gobierno no puede digerir tener, o sea, esto no podríamos estar en esta situación. Él ya tendría que estar en manos de la justicia y se terminó el punto, ¿no? Y obviamente el gobierno ha dicho, no, mirá, nosotros ya no podemos sostener un funcionario con esta cantidad de denuncias. No lo podemos sostener, pero no porque yo sea pro o anti Milei, sino porque la Argentina ya debiera tener toda una institucionalidad que diga, esta persona ya no puede estar más, ¿no? Y sin embargo no la tenemos. Entonces, es muy difícil, digo, el camino del denunciante es muy difícil y yo no me pongo en víctima, estoy en un lugar, como les digo, de privilegio, porque el diario me soportó, me bancó y demás, pero imagínense denunciar a un gobierno provincial hoy, en una provincia. Es muy difícil. Gobernadores que por ahí están hace más de 10 años. Con gobernadores que están hace 10 años, con medios que no tienen negocios genuinos, ¿no? Porque también eso hay que decirlo, que es muy difícil encontrarle la viabilidad del negocio a un medio. eh, con, entonces es complicado, es un momento muy complicado para este tipo de denuncias, ¿no? Obviamente, hoy por hoy la cosa funciona de otra manera, que es, bueno, lo tiro en Twitter y eso se viraliza y finalmente lo terminan levantando todos cuando ya nadie se difumina, ¿no? El denunciante en una red social, porque salió de una red social y demás. Hay otras maneras de hacerlo, pero lo real es que no es un momento fácil para denunciar, porque esto es así, al poder no le gusta que uno lo, lo denuncie, perdón, lo investigue, y es así, esto es una relación. Yo, por ejemplo, cuando los periodistas, obviamente que hay matices y demás, y no está bueno pelearse con el poder, pero yo me peleé con todos los presidentes, con todos, con ninguno no me peleé. Tuve problemas con todos. Hace 23 años que estoy en La Nación, busquen a todos los presidentes, tuve problemas con todos, incluso Macri. O sea, Macri, cuando yo hice la denuncia, el primo hermano de Macri era el primer arrepentido, tenía preso a su gerente general el día 1. No es que fue sencillo, digamos, esa relación. Entonces, es difícil para el denunciante, muy difícil, y la Argentina, como te digo, no ha generado una institucionalidad como para que sea sencillo denunciar al poder, ¿no? Y mantener, digamos, la denuncia durante tanto tiempo. Eso te iba a decir, ¿vos sentís que
Porque, digamos, este caso yo creo que sí marca un hito, ¿eh? O sea, recién ahora está empezando el juicio oral, etcétera, pero el caso en sí hace 8 años que está en los medios y nosotros particularmente porque somos un público que justamente nos nutrimos de este tipo de información, pero yo creo que la información pública realmente está en el imaginario hace tiempo dando vueltas. ¿Vos crees que hoy ya sería más fácil para un denunciante denunciar algo? El caso de Adorni, tal vez, no sé si es comparable la magnitud. No es comparable por la magnitud no, ¿Es más fácil no, porque, ahora, a ver, o no lo ves así? este caso tiene una particularidad, ¿no? Que es por ahí lo que a mí me conmueve. O sea, yo no soy un inocente. Si a mí me dicen mañana, tenés que armar un gobierno con 3.500 funcionarios, de los cuales 2.000 van a tener un presupuesto con 8, 9 ceros, y yo no sé si tengo 2.000 personas conocidas a las que les pueda, ¿no? Acá en la asociación te vamos a hacer un background check. Claro. Te vamos a ayudar. Pero, ¿entendés? O sea, el punto es qué haces cuando surge un caso de corrupción. ¿Qué haces vos como líder de esos 2.000 tipos cuando surge un caso de corrupción? Si lo aislás o lo haces vicepresidente o lo haces jefe de gabinete. Ese es el punto, ¿no? Ahora, que va a haber caso de corrupción, va a haber. Ahora, digo esto, el caso Cuaderno, y un poco apuntando a lo que vos me decís, más allá de ser un caso de corrupción, desnudó un sistema que no sabemos todavía si está desarticulado o no. Déjame dudar, porque la Argentina no generó ninguna institución o no construyó paredes en el andarivel como para que no haya un desvío todavía. El caso Cuaderno te muestra, a diferencia de un caso de corrupción, estos no son los pollos de Mazorín o, digamos, el vuelo privado de Adorni, es un sistema que salió a la luz de una contratación pública que existió durante ese tiempo, que nosotros pudimos mostrarlo por esta prueba anormal, si querés, que hubo y que apareció, pero que es previo y que posiblemente, digamos, y déjame poner negritas, se mantenga. Y no solo en la contratación de obra pública, sino en la contratación pública, de todo tipo digamos, ya sea de insumo o cualquier tipo de contrato. Entonces, hay un punto que es si querés, un territorio donde el sector público y el sector privado se tocan, ¿no? Que es justamente la amplia contratación del Estado. Desde un contrato de alquiler para una sede que no necesito, hasta la contratación de resmas para la fotocopia. Por ejemplo, a mí una de las cosas que alguna vez quise investigar y nunca pude es qué pasó con el proveedor de agua, de los bidones de agua durante la pandemia. Fíjate qué pavada, pero seguramente vendió lo mismo. Y no había una persona en una repartición pública, preparando su mate o cargando su termo. Y seguramente te puedo asegurar, mira, no quiero ser absolutista, pero casi seguro pasó. Entonces digo, el caso Cuaderno te muestra un sistema. ¿Generamos algún instrumento, alguna reglamentación, te diría algún andarivel más férreo para no quedar solamente a expensas de la buena moral, entre comillas, del funcionario de turno? Podemos discutir si este funcionario de hoy es más corrupto o menos que el de ayer o tiene más moral, pero es una discusión que no pasa de las cuestiones personales. Ahora nosotros, después de descubrir un sistema, que no lo narré yo, el sistema de la obra pública, de la corrupción en el caso de Cuaderno, lo narraron los propios protagonistas. Yo conté, miren, acá hay un tipo que lleva y trae. Y ellos dijeron, sí, llevaba esto que yo ponía, y el otro decía, sí, me traía aquello que yo cobraba. Pero lo narraron ellos mismos. Y después de eso no generamos ningún instituto, ninguno. Solamente seguimos a expensas de, como te digo, de la buena voluntad del regulador de hoy, ¿no? Y eso me parece que es un déficit, ¿no? Que la Argentina debiera empezar a corregir. O sea, no tenemos una oficina anticorrupción independiente. Absolutamente. Y más temprano también discutíamos, bueno, lo tuvimos acá a Gastón Marra, que él también tiene un proyecto de protección de denunciantes, justamente, ¿no? Porque, y vuelvo sobre esto, los casos grandes de investigación de corrupción surgen a partir de una denuncia. La denuncia puede ser
algo semi-azaroso, porque en definitiva que a vos te lleguen los cuadernos de Centeno, en parte fue azar y en parte no, porque si vos no te hubieras dedicado y no fueras la persona que sos, tal vez nunca te los hubieran ofrecido a vos. Claro, pero por eso te decía que un fuera poco tu de vecino, digamos, ¿no? casualidad y algo de causalidad también. Exactamente, pero si no tenemos un denunciante, esto no arranca, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece que sí tenemos que marcar, además de tener procesos, es poner el acento en quién es el denunciante y en cómo protegemos y cuidamos. E insisto, el denunciante que tenemos acá fue el denunciante que hizo todo esto, que sufrió muchos temas a nivel personal, que ahora no los contaste, pero yo te he escuchado contarlos y tu familia también. Digo, cuestiones digamos, de riesgo de tu integridad física, que eso sí me parece daños a tu vida, etcétera, que me parece que son importantes. Pero además es una persona que tuvo que tener una personalidad en particular para hacerlo, y cuando tuvo que ir a declarar como testigo a la justicia, tuvo 11 horas, insisto, o 12, con café y con agua, chicos. O sea, ¿cómo buscamos de una persona cooperación y me salen las red flags? Behavioral, ¿no? Behavioral. Estamos buscando que alguien, digamos, coopere con nosotros y desde el punto de vista del comportamiento, bueno, lo hacemos padecer. Es un espacio hostil ser testigo hoy, digamos, ¿no? Sí, eso, bueno, fue una circunstancia también, te diría, extraordinaria, porque en general no te topás con 85 defensas, ¿no? Perdón, sí, bueno, defensas, que todas te quieren interrogar y demás, entonces, bueno, se hizo muy larga, en un momento el tribunal, a mí cuando había discusiones procedimentales en la audiencia esta de cuadernos, me mandaban a una salita pequeña, de un 2x2 con un baño, obviamente incomunicado, y un día me preguntaron tipo 6, 7 de la tarde que si quería seguir porque podía decir que no, y entonces yo dije, ahí dije, bueno, yo me voy a cansar, pero ustedes también, pensé, ¿no? Por todas las defensas. Entonces yo me voy a quedar y ustedes se van a tener que quedar hasta la hora que yo decida pararme. Entonces ahí ya fue una decisión personal, decir, no, yo me voy a quedar porque no quería que después de 2 días, por ejemplo, pasábamos cuarto intermedio y todos arrancaban de cero. Entonces iba a ser digamos, de cumplimiento. Exacto. Era. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a quedar, pero ustedes también se van a quedar. Y ahí, digamos, decidí permanecer ahí hasta cuando sea. Bueno, espectacular. Yo quiero agradecerte por estar acá, agradecer en general porque el periodismo ha funcionado en el mundo y en la Argentina también como uno de los principales denunciantes de los casos de corrupción. O sea, tiene un rol muy importante en el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias, Diego. No, por nada. Y gracias a todos. Muchas gracias.